Vimos hace una semana que José interpretó los sueños de Faraón y Faraón le hizo caso. Resulta que iban a venir 7 años de mucha abundancia, de mucha prosperidad, en los cuales se debían de construir grandes graneros, grandes almacenes, para guardar todo lo cosechado. Además, se debían de subir los impuestos. Eso que no nos gusta a nosotros. Y José propuso duplicar, pagar el doble de impuestos, duplicarlos, para sufragar todo ese gasto de constructores, de guardias, de vigilantes, todo lo que hacía falta para hacer todo aquello. Faraón creyó que no había nadie más apropiado que el propio José para hacer tal trabajo y le encomienda la misión. Vimos que Faraón le da 5 cosas. Le da el sello, en primer lugar, el sello, pero no un sello cualquiera, sino que le dio su sello. Un sello con el que se sellaban todas las cartas, se sellaban todos los decretos. Le dio ropa nueva, le puso una túnica de lino finísimo. Y aquí veíamos la curiosidad de que se puede conocer perfectamente la vida de José según su ropa. Es un caso quizá único o casi único en la Biblia. Al principio, con 17 años de edad, su padre Jacob, como muestra de que era su hijo favorito, al que quería por encima de todos, le dio una túnica de colores, una túnica preciosa de colores. Los hermanos, muertos de envidia, lo primero que hacen cuando lo ven allí aparecer de lejos y dicen: ahí viene el soñador, es quitársela, y después de haberlo vendido como esclavo, cogen la túnica que le han quitado, la manchan de sangre de animal y se la dan a su padre Jacob. Mira, aquí está la ropa de tu hijo, algún animal lo ha matado. Luego va como esclavo a casa de Potifar, allí tendría ropa de siervo, ropa de criado, y un día la mujer de Potifar, queriendo acostarse con él, le agarra de la ropa y él, para huir, se la quita y se queda aquella mujer de nuevo con su ropa en las manos. Y cuando viene el dueño de la casa, Potifar, la mujer le enseña la ropa: mira, el esclavo que tú has traído, mira, aquí está su ropa, el que ha intentado abusar de mí. Luego va a la cárcel y allí llevaría una ropa peor todavía, en la prisión. Y de pronto, quizás cuando menos se lo esperaba, cuando aquel copero se lo había olvidado, es llamado a la presencia de Faraón. Así que lo arreglan, lo visten, lo afeitan, lo ponen de ropa algo más decente y se presenta delante del rey de Egipto, el cual, como acabamos de decir, lo viste con una túnica de lino finísimo y le pone un collar de oro. Le dio su sello, le dio ropa nueva. En tercer lugar, lo subió Faraón a su segundo carro y recorrieron diferentes lugares y los esclavos gritaban a todo el mundo que allí estuviera: abrek, abrek, arrodillaos, arrodillaos delante de José. En cuarto lugar, le cambia el nombre. En vez de José, se llamará Zafnat Panea. Y en quinto lugar, le da una mujer. Le da la hija del principal sacerdote del país. Y con esta mujer tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Vamos a ver Génesis 41, 53, y luego algunos versículos más del capítulo 48. Dice Génesis 41, 53, hasta el final del capítulo:
Así se cumplieron los 7 años de abundancia. Génesis 41, 53. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, como hemos dicho, se cumplieron los 7 años de abundancia y comenzaron luego a venir los 7 años de hambruna, de pobreza extrema. Al principio no sería tan complicado de llevar, porque la gente había cosechado mucho, la gente tendría dinero guardado, tendría comida guardada, pero empieza a faltar y empieza a llegar ya la pobreza extrema. Y el pueblo acude a José por orden de Faraón, y no solo acuden los del país, sino que acuden también los de los alrededores, los de los países vecinos, acuden a Egipto, porque se corría la voz de que allí en Egipto había comida y se estaba vendiendo. Vamos a leer los siguientes versículos del capítulo 42 hasta el versículo 8. Génesis 42, 1. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, les conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Bueno, podemos averiguar fácilmente la edad que tenía José en este momento. Es fácil de averiguar. Sabemos por Génesis 37, aquel versículo que tenemos que aprender, ¿acordáis? Génesis 37, 2, que José era un muchacho que tenía 17 años de edad. José siendo, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Sabemos también que tenía 30 años cuando fue a la presencia de Faraón, según Génesis 41-46. Y sabemos que ya habían pasado 7 años de la abundancia. Y sabemos, según el capítulo 45 y versículo 6, que han pasado 2 años de hambruna. Si hacemos cuenta, pues José tiene ahora 39 años de edad. Si tenía 30 cuando lo llamó Faraón, han pasado los 7 años de abundancia y 2 de hambruna, pues tiene 39. Es decir, pasó 17 años con su familia y ahora llevaba 22 años en Egipto. Llevaba más años ya en Egipto que en su tierra natal, en Canaán.
Y a mí lo primero de estos versículos del capítulo 42, lo primero que no deja de sorprenderme es la actitud de Jacob. Podría decir, sí, eran otros tiempos, eran otras circunstancias, eran otras costumbres, eran otras tradiciones. Pero bueno, a mí no deja de sorprenderme. No deja de llamarme la atención la forma que tiene de actuar él como padre respecto a sus hijos. Si él años atrás no disimuló para nada su predilección sobre José, sino que le puso una túnica de colores que en aquella época implicaba realeza, implicaba que era tu favorito, implicaba que era el primogénito. Todo eso provocó la rabia, la ira y la envidia de los demás hermanos. Y ahora vemos que Jacob tiene predilección con el pequeño, con Benjamín. Lo quiere y lo protege más que a los otros. Si podemos imaginar que Benjamín era un bebé o un niño muy pequeño cuando José fue a Egipto, y han pasado ya 22 años, pues Benjamín tendría 22 o 23 años. Es decir, un niño no era. Pero José manda a sus otros 10 hijos. Y Benjamín que se quede conmigo. Dice el versículo 4, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Lo que le pueda pasar a los otros, los desastres que le puedan acontecer a los otros, bueno, son llevaderos. Pero pero Benjamín se queda aquí conmigo, a él que no le pase nada, a él que se quede aquí, en casa, resguardo. Bueno, tenemos que recordar que Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, también tuvo hijas, pero la Biblia no se menciona la mujer excepto una, Dina, una de las hermanas, una de las hijas. Jacob tuvo hijos con Lea y tuvo hijos con las siervas Bila y Zilpa. Y como no, también tuvo hijos con su otra esposa, la hermana de Lea, la mujer que más amaba, Raquel. Y con Raquel tuvo 2 hijos. ¿Y os podéis imaginar quiénes fueron? José y Benjamín. Raquel era la mujer que más amaba. Y los hijos de Raquel, los hijos que más quería, por encima de los demás. Ya hemos dicho otras veces que eso no estaba para nada bien. Hijo favorito. También sabemos por Génesis 35 que Raquel murió dando a luz a Benjamín. Y sabemos por Génesis 37 que su padre creyó que su hijo José había sido asesinado, había sido muerto, atacado por unos animales y le dieron la túnica ensangrentada. Entonces José, he perdido a mi mujer, a la que más quería, a Raquel, y he perdido a José, a mi hijo que más quería. Me queda Benjamín solamente. No voy a mandarlo a Egipto, a un sitio peligroso. Que se quede conmigo, iros los 10. Y el próximo jueves también hablaremos un poco de esta actitud, porque al final del capítulo 42 también se va a hacer mención sobre esto. El caso, como decimos, que ya llevamos 2 años de hambruna, 2 años de grandísima hambruna, y lo que tuvieran guardado, lo que se pudiera comprar por aquella zona, aquella tierra, ya se había agotado, ya comida no hay. Pero se hablaba, se rumoreaba, o gente que viajaba venía y decían que en Egipto había comida. Y Jacob les dice en el versículo 1, fijaros lo que hemos leído, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Esto qué significa? ¿Por qué os estáis mirando? ¿Por qué os miráis unos a otros? ¿Por qué no hacéis nada?
Cuando todo el mundo sabe, cuando todo el mundo habla, todo el mundo que viene, que allí en Egipto hay un tal Zafnat Panea, que es el que lo gobierna todo, y vende comida. ¿Por qué os miráis? Y no hacéis nada, ya estáis tardando en ir a Egipto, o moriremos todos de hambre. Y manda a sus 10 hijos. Claro, es salir la palabra Egipto y ya se miran unos a otros. Se miran unos a otros. La palabra en original se refiere a mirarse de manera inquisitiva. Se miraban unos a otros de manera inquisitiva. Se miraban de manera amenazante. Se miraban de manera rencorosa. Se miraban echándose en cara lo que había pasado con su hermano. Se miraban unos a otros culpándose, acusándose. Hay ciertas palabras que no se pueden decir en una casa. Si, por ejemplo, alguien ha perdido a un familiar en un accidente de tráfico y vas a visitar a esa familia, no te pones a hablar de coche allí. Si en una casa un familiar ha muerto a causa del alcohol, no vas a pedir que te ponga una bebida alcohólica. Pues en aquella familia, en aquella casa, en la casa de Jacob, al menos entre los hermanos, no se podía hablar sobre Egipto. Era una palabra que no se podía hablar. Habían vendido a su hermano a unos mercaderes que iban a Egipto como esclavos. Y se miraban unos a otros. Cuando su padre les dice ir a Egipto, se miran inquisitivamente. Recordad que estuvieron discutiendo y planeando mientras el muchacho estaba allí tirado en aquel pozo seco llorando. ¿Por qué estoy aquí metido? Estaban planeando los 10 hermanos. ¿Lo matamos? ¿Lo soltamos? ¿Lo vendemos como esclavo? Así pues, los 10 hermanos van a Egipto. Y mirad, hermanos, cómo cambia la historia. En el versículo 6, respecto a 22 años atrás. Y José era el Señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. José era el Señor de la tierra, era el gobernador, el que mandaba en toda la tierra de Egipto, el que estaba solo por detrás de Faraón, el que tenía el sello del rey de Egipto y el que sellaba las cartas y los decretos. Tenía todo el poder. Y de pronto llegan los hermanos, los 10, cansados del viaje, sucios, llenos de polvo, con hambre, con mucha preocupación por la hambruna que había. Cambiados, lógicamente, por el paso de los años. Habían pasado 22 años. Estarían más viejos. Eso sí, también estaban más suaves que la última vez que los vio, donde le quitaron la túnica de forma violenta, le pegaron, le humillaron, tiraron al pozo y le vendieron como esclavo. A pesar de estar el muchacho llorando y suplicando que lo sacaran de allí, José ve que están los 10. Los contaría, los iría contando, los iría reconociendo. Mira, este es Rubén, este es Simeón, mira. Luego le dicen más adelante que el pequeño se ha quedado con su padre. Anda, pensaría, sigue mi padre vivo, sigue Jacob vivo, y está Benjamín allí, el pequeño, con él. Cuántos recuerdos a la mente, ¿verdad? Cuántos recuerdos de estar allí administrando todo y de pronto ver a sus 10 hermanos que vienen y se postran a él, a tierra. 22 años después, ahí tenemos a los 10 hermanos postrados delante del Señor de la tierra de Egipto, delante del gran Zafnat Panea, delante de José,
y aquellos que lo habían tratado con desprecio tantos años, con arrogancia, con soberbia. Decíamos en el capítulo 37 que no le podían hablar bien, que ya no le hablaban bien. Con mucha envidia, aquellos que le habían quitado la túnica, le habían pegado, le habían tirado al pozo, planeando si matarlo, si dar una lección y luego soltarlo, si venderlo como esclavo. Aquí están ahora delante de José. Más de uno pensaríamos que se preparen. Que se preparen. El versículo 7 dice que José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Él sí los reconoce, pero ellos a él no. Y sigue diciendo el versículo 8 precisamente esto: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Es normal que no lo conozcan. Iba vestido una ropa impoluta, una ropa limpísima. Iba afeitado, iba maquillado. Los egipcios se maquillaban. Estaba hablando un idioma extranjero. Tenía un traductor para dirigirse a ellos, porque el de primeras hacía como que no conocía, como que no recordaba la lengua, como que no la sabía, y usaba un traductor. No lo conocieron a su hermano. Además, ¿cómo iban ellos a pensar? ¿Cómo ellos iban a esperar que de esclavo pasara a ser Zaphnath-Paaneah, conocido en todo el mundo? ¿Cómo iban ellos a imaginarse que su hermano, el soñador, el que está medio loco, el que decía en sueño que todos nosotros nos íbamos a postrar, el que decía incluso que el sol, la luna, que era nuestro padre, nuestra madre, y 12 estrellas se postraban delante de él? ¿Cómo imaginar que iba a ser Zaphnath-Paaneah? Quizás se imaginarían ellos a saber dónde está, en qué parte de Egipto está, a saber si sigue vivo, si ha muerto, si no ha muerto, pero inimaginable que el Señor de la tierra fuera su hermano. Y José hace algo que quizá nos pueda sorprender. Dice que les habló ásperamente, les habló de manera seca, les habló con mala sombra, con mala leche, como decimos aquí en Jaén. La misma mala sombra que habían tenido con él tantos años. Y nos puede sorprender que actúe así, pero quizá pueda sorprender más que solo se dirija a ellos así, que no vaya la cosa a más, porque ciertamente lo que se merecían aquellas 10 personas era algo mucho peor. Vamos a terminar ya, porque seguiremos el próximo jueves, y quiero dejar tiempo para la oración. Hermanos, esta es una historia preciosa, una historia que no sé cuántas veces la habremos leído ya a lo largo de nuestra vida. No sé, 100 veces, los más antiguos, lo habréis leído muchísimas veces. Es una historia que se enseña mucho en la escuela dominical, la vida de José, a los pequeñitos. Solo a modo de conclusión final, y que una idea principal para la oración. Hemos visto que se avecina, o que había 7 años de pobreza extrema, de hambruna extrema, como nunca antes le había habido en la tierra, le dijo José a Faraón cuando le interpretó el sueño. Y han pasado 2 años. Hermanos, el que manda, o el que mandó los 7 años de abundancia, y el que mandó los 7 años de hambruna, fue Dios. Ni más ni menos. Dios mandó los 7 años de abundancia, Dios mandó los 7 años de pobreza, de hambruna. Como dijera Job, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
El hambre no es nada bueno. Pasar hambre no porque pases hambre porque quieras perder kilos, sino pasar hambre por necesidad, porque no hay, eso es malo. Y más malo es que pasen hambre tus hijos, que no haya para alimentar a tus hijos. Eso sí es peor todavía. Recuerdo una mujer del instituto, una madre, una abuela de inmigrante, que decía a la mujer que solamente tenía para darles de comer a sus nietos un poco el desayuno, con la leche le echaba un poco de agua y podían comer más. Tenía para darles de comer al mediodía, pero para cenar no había. Para cenar no había. Y para cenar tenía que hacer auténticos milagros, y ella no cenaba. Y le ponía un poco de cena, lo que hubiera, a los nietos, y le decía a los nietos: abuela, ¿tú no comes? Dice la mujer: no, yo no tengo hambre hoy. Y dice: estaba muerta de hambre. No, ahora yo como después en la cocina, que me deja un poco, y no tengo para darles de comer. El hambre es muy mala, las crisis no son nada buenas, son muy dolorosas y afecta más a unas personas que a otras. Pero hermanos, aquí en Génesis 42 tenemos un caso que nos muestra que Dios lo dirige todo. Que no hay nada al azar, que nada es fruto de la coincidencia. Que Dios es el que controla todas las cosas, todos los tiempos y todas las circunstancias. Dios tenía planeado que los hermanos vendieran a José. Dios tenía planeado que a José, a pesar de ser un muchacho trabajador, honrado y bueno, Dios tenía planeado que le fuera mal en la casa de Potifar y acabara en la cárcel. Y estuviera allí 2 años en la cárcel, dándole vuelta a la cabeza: yo no he hecho nada, me han vendido mis hermanos, no he hecho nada, me han metido en la cárcel, yo no he hecho nada. Dios tenía planeado que viniera una hambruna como nunca antes la había habido. Dios tenía planeado decírselo a Faraón en un sueño, un rey pagano. Dios tenía planeado convertir a José en Zafnat Panea, el señor de la tierra de Egipto. Y Dios tenía planeado que los hermanos fueran a él, ¿cuándo? 22 años después. Te puede parecer mucho, te puede parecer poco, pero todo fue cuando Dios dictaminó que tenía que ser. 22 años después fueron los hermanos y se postraron delante de él, los 10, delante de José. Aquellos hermanos que le tenían mucha envidia, Dios tenía determinado que fueran a Egipto y se arrodillaron, cumpliéndose siempre la voluntad perfecta, justa, santa y todopoderosa de nuestro Dios. Hermanos, Dios no cambia. Dios es siempre el mismo. Hay cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que se pueden aplicar a Israel, quizá a la Iglesia no, vale. Pero Dios no cambia, Dios es inmutable. Y Dios sigue en el control de todas las cosas hoy día. Y Dios sigue marcando los tiempos y sigue marcando las circunstancias. Hay cosas que quizás no te puedas explicar. Como José quizás no se podía explicar: ¿qué hago yo aquí en la cárcel si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué me han vendido mis hermanos como esclavos? Mis hermanos, si yo no les he hecho nada. José supo esperar en Dios, ser obediente y fiel en todo. José fue fiel cuando tenía la túnica de colores y era el preferido del padre, y fue fiel, igual de fiel, cuando estaba en la cárcel, metido allí. Y fue también fiel y obediente cuando era el Señor de la tierra. Es decir, hermanos, la fidelidad de José era independiente de las circunstancias. Es decir, José no era fiel solamente cuando me va bien.
Y si me va mal, no. José era fiel siempre. Hermano, no se trata de ser fiel cuando las cosas te van bien. Hay que ser fiel siempre. Y si van las cosas mal o regular, pues también hay que ser fiel. Y hermanos, Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Las ha tenido siempre y las sigue teniendo hoy día. A Él sea la gloria. Amén.